muchas gracias por recibirnos. Como panadera de una larga tradición que se remonta a generaciones atrás, ¿de dónde viene tu origen con el pan y el horno? Pues mi origen viene de mis abuelos, mi abuela María, mi abuelo Pedro. La panadera era la abuela María. Después siguió mi madre, que también era la panadera, porque mi padre era labrador. Pero también mi madre metió a mi padre en el trabajo, en el oficio de panadero. Entonces siguieron los padres, después los hijos y ahora los nietos. O sea que hemos ido con la tradición de los abuelos, ya digo. El horno pues sigue en el mismo sitio que estaba. Yo trabajé en un horno moruno. ¿Qué es el horno moruno? Pues el horno moruno es este horno que tiene una bóveda muy alta. La solera es de ladrillos de estos ¿cómo se dicen? Ladrillos grandes de barro o algo así. Eran refractarios, porque si no de barro se hubiesen deshecho con tanta leña, porque la leña se le metía por la boca del horno. Ahí ardía, después se recogía la brasa, se ponía a un lado, en este caso al lado izquierdo, parece que lo estoy viendo. Y bueno, pues a partir de ahí, ya que recogían con un recogedor que se llamaba cubrepan, y luego había un barredor que le ponían, pues a lo mejor un jersey viejo de los que ya no se usaban, para barrerlo. Lo barrían con eso bien y ya se podía empezar a echar el pan. Y ya lo echaban el pan en esa solera, en el suelo, en el piso del horno, y ahí se cocía. Al lado del horno, en un lado, había para echarle para echarle el agua. Eso era echarle, como he dicho antes, para que cogiera el pan bao, el vapor del horno. Entonces le echaban con un jarro, le ponían el agua y eso ya al pan le daba un vapor para que no salía más hermoso, sale más con más brillo y más. Posterior, después, donde estaba ese horno moruno, mis padres lo quitaron, ya por más comodidad y más todo, y se puso un giratorio. El giratorio, pues, es este horno que tiene una rueda, un volante, y se le va dando vueltas. Entonces, desde la mitad del horno lleva el eje y a partir de ahí, pues ibas echando. Ya no tenías que llevar esas palas y los palines, los rabos, que les decíamos entonces, de 3 metros o 3 y pico, entrar hasta el fondo del horno. Ya entrabas desde el eje para atrás. Le ibas dando vueltas a la rueda, al volante, y siempre ibas echando desde el eje. Era mucho más cómodo. La hornilla, pues debajo tenía la hornilla que se le metía la leña y la leña ardía debajo del horno. No había que barrerlos como entonces, eran mucho más limpios y más cómodos y se trabajaba bastante mejor y menos. Se trabajaba muy bien. El pan salía pues fenomenal, porque salía limpio. En el moruno salía siempre con ceniceja, siempre tenía, y estos salía el pan muy limpio. Y una de las esencias que tiene el pan, que además hoy se menciona, es la levadura o la masa madre. La masa madre. ¿Cómo se hacía entonces para tener esto? Seguimos haciendo masa madre. La masa madre, ¿qué es? Pues siempre hay que dejar masa. Siempre hay que tener masa. Entonces, en este caso, cuando yo trabajaba, por la noche decíamos, voy a refrescar la levadura. La levadura o siempre se decía la levadura o la masa madre. En el caso nuestro decía, voy a recentar el reciento. Entonces se subía, se le echaba agua al reciento, se le echaba agua, harina y un poco de sal y ya está, se amasaba y se dejaba para otro día empezar a amasar con la masa madre fresca, nueva. Eso se hacía cada noche. Ahora ya no sé el sistema que tienen, ahora se deja, a lo mejor se deja en frigorífico y ya no hay que hacerla cada noche.
ya se va dejando de la masa del día, la vas dejando y así se amasa. Y la levadura hoy es un nombre que la gente puede conocer, pero seguro que el nombre que no conocen es escriño. Escriño. ¿Qué era el escriño? Pues el escriño era como una canasta, por ejemplo, una canasta redonda, pero en vez de ser, era como de paja. Una paja y la hacían un redonde, como diría yo, pues un redondel, y eso lo iban, claro, dando vueltas y lo iban cosiendo, y era como una canasta, pero era de paja. Y ahí era donde ponían las mujeres la masa, ponían un paño, era como un paño, como una manta, los paños, como te diría yo, una cosa más fuerte, más dura, y luego le ponían un paño fino, y luego las maseras era como si fueran las sábanas blancas, pero eran más duras, eran más una tela más dura, más fuerte. Entonces esas eran blancas, las maseras. Las ponían encima de todos esos paños. Echaban la masa y la doblaban, hacían un cuadro. La doblaban primero de un lado, luego del otro, luego del otro, luego del otro. Y luego después le ponían los paños para que la masa estuviese calentita. Y hay un refrán que dicen que la masa y el niño en el invierno y en el verano tienen frío. Entonces de ahí era para que no se enfriara la masa y estuviera bien. Cuando la masa pujaba, para que la masa, no había productos ni había nada, para que la masa cogiera más fuerza, decían, voy a retraer. ¿Qué retraer? Pues la echaban otra vez en el mismo donde amasaban, bueno, barreños no había entonces, serían lebrillos o en mi casa había una artesa muy grande, esas artesas de madera, y eran muy grandes, y mi madre amasaba ahí a mano, la echaban a la artesa y le daban, como decían, puño para que cogiera fuerza, le daban una vuelta a la masa y le daban así con el puño, le daban otra vuelta y le daban con el puño, para que la masa esa cogiera fuerza. Esa era, eso pues, retraer la masa. La retraían una vez o dos, depende después de amasarlas, si tenían bien de tiempo o sea que las mujeres se pasaban el día que cocían, se pasaban el día entero entre amasar y ir al horno a cocer el pan, el día y parte de la noche, porque amasaban temprano. Y además el horno, que era un punto de encuentro, ¿no? Porque todas estas mujeres que hacían estas cosas en su casa, luego lo llevaban allí también para que se pudiera Llevaban la masa en su escriño, en la mesa de sentar. Entonces era un tablero, no había una mesa, era un tablero que era, me acuerdo que era muy gordo, el tablero era un tablero bastante gordo. Y se cogían las mujeres y se ponían en hilera, allí en fila, en fila, ¿no? Así, una al lado de la otra, cada una echaba su masa en la mesa, iban cortando sus trozos de masa. Por ahí dicen eñir. Nosotros decíamos sentar. Eñir es liar y hacer la bola del pan y ya desde ahí al tablero, que entonces eran tableros, tablas, ahora luego son cajas, ha ido dando. Entonces lo dejaban allí en reposo hasta que pujaba y se hacía y llegaba la hora de echarlo a cocer al horno. ¿Y cómo se diferenciaban unos de otros, ¿no? Con tanta gente que llevaba... Claro, cada una tenía su tablero, cada una llevaba sus paños, cada una conocía sus paños, y tú tienes de aquí a aquí, vale, yo de aquí a allí, o sea, cada uno. Además le hacían alguna mueca, ¿no? Sí. Luego, a la hora de echarlo, bueno, cuando estaban en los tableros lo conocían por sus paños y sus cosas. A la hora de echarlo, cada uno le ponía una señal. Tenían un cuño, unos tenían su letra, otros tenían un cuño redondo, otros le hacían una muesca, otros le hacían cualquier cosa. Cada una conocía su pan por su forma de lo que la señal que le ponían. ¿Y de qué forma se os pagaba a vuestra familia esta gente? Decían pagar la polla, decían. Pues pagaban con dinero, a lo mejor 10 céntimos,
por cada pan. Entonces, las mujeres, para pagar menos, los hacían más grandes los panes. En vez de sacar 15 panes, pues a lo mejor sacaban 14. Se ahorraban 10 céntimos. O sea, que iban con la picardía de hacerlo así. Ibas a su casa por la masa, con una carretilla, que yo iba por las masas, con una carretilla, con una rueda de hierro y tabla. Donde se ponían las masas era de tabla. Y con esas iba yo a... Ahora son como las carretillas de goma, pero no eran de goma, eran de hierro, las ruedas. Y tampoco eso. Entonces ibas con esa carretilla a recoger las masas a las casas de las señoras. Y luego, cuando ya cocían el pan, ibas a llevar el pan. Las que estaban cerquita, pues ibas y les ayudabas con la mano. Ibas ellas cogiendo una asa del escriño y tú del otro, y así las llevábamos hasta el horno a cocer. Y así eran los de las mujeres. Y cuando las mujeres iban, nosotros ya habíamos hecho el pan. Antes de que las mujeres fueran, ya lo habíamos hecho. Había veces, o sea, días que había de mujeres una hornada, 2 hornadas, depende de las mujeres que había, porque tenían que juntar X personas. Tampoco podían ir todas. Y entonces, unas iban a una hora, otras iban a otra hora. Iban, mañana vengo, dame... Porque ya entonces, cuando iban las mujeres, se ponía la levadura prensada, que entonces decíamos la levadura artificial, porque ellas se echaban su reciento, pero para más fuerte y más que fuera más rápido, que no se detuviera tanto, entonces le ponían un poquito de levadura para que el pan se hiciera antes y pujara más. Pero tu familia también vivió tiempos también difíciles, ¿no? Como pudieron ser aquellos de la posguerra, y incluso entonces la gente no podía llegar a pagar el pan, ¿no? Que sí pasaba. Mi madre me contaba muchas veces que decía que había mucha gente que les daban el racionamiento. Les daban, iban con la cartilla y les daban la ración. Pero había personas que antes las familias, sabéis vosotros que eran numerosas todas, había muy poca gente, que menos de 5 había nadie. Entonces la ración que les daban no les llegaba. Entonces del pan que ellas hacían, pues les vendían a las personas que iban, que tenían pagarlo cuando podían y como podían. Que mi madre muchas veces decía, hemos acabado de vender el pan y no hemos hecho un duro. Porque daban mucho pan fiao, mucho. Fiao se decía sin pagar, claro. Se apuntaba, daban esos vales y te lo pagaban, pues había personas que tenían labor, que eran agricultores, y lo pagaban de año en año. Cuando cosechaban, entonces era cuando pagaban. Te daban trigo, te pagaban en dinero, cada uno como podía. Eso eran ya mis padres. Y bueno, el año aquello mi madre me contaba que lo habían pasado bastante mal. Y también durante aquel tiempo también contabas que tu padre repartía, ¿no? Ah, sí, claro. De puerta en puerta. De puerta en puerta, con un carro y un borrico. Iba. Y una anécdota buena, que yo más de una vez, mi padre si no podía ir, iba yo y con el carro y el borrico. Y le decía, padre, ¿hay alguna nueva? Y decía, Pepito te lo dice. Pepito era el borrico. Entonces, como el borrico iba haciéndolo todos los días, él se paraba en cada puerta que te compraba el pan. Entonces el borrico iba y el pobrecillo se sabía ya el recorrido. Así era, una anécdota, pero era buena. Era buena. Y bueno, también parece claro que los panes de antes eran esos panes redondos, grandes, sí. Diferentes de los de hoy ya, ¿no? Sí. Bueno, diferentes. Se hace ahora, si te lo encargan, lo hacen. Si te encargan, pero eso tiene que ser de encargo, porque si no, no lo hacen, porque no se lo lleva a nadie. Lo primero porque son más grandes y salen más hermosos y mejor. Y se conservan mejor. Un pan grande se conserva mejor que un pan pequeño. ¿Pero cómo era ese pan? ¿Cómo era el pan que soléis hacer? Pues hermoso. Pues un pan a lo mejor de 800 miligramos, por ahí, panes hermosos. Se le hacían 4 cortes encima para echarlo al horno y salían hermosísimos. Hermosos.
y se conservaban muy bien, porque al tener más masa, tienen más miga y están más compactos y se conservaba muy bien. No parecidos a las baguettes de ahora. No, las baguettes es para comerlas en el día, porque otro día ya no. Además que son muy pequeñas, tampoco es pan que dure mucho. Se come muy poco pan ahora, se come mucho menos, pero mucho menos que antes. Entonces, la gente se iba al campo y se llevaban un pan y volvían a cenar de otro. O sea que antes se comía mucho pan, tampoco había tantas comidas como ahora, porque la gente comía menos. Yo, gracias a Dios, el pan no nos ha faltado. Y el dinero, pues más o menos siempre se ha funcionado bien, porque el trabajo era bueno. Y yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo de ir al colegio, que fui hasta antes de los 11 años, ya me quitaron del cole. Y yo veía que daban, en los colegios daban aquella leche en polvo, la deshacían y le daban leche. Yo no quería leche, porque iba de mi casa, no había desayuno en mi casa. Y el pan está claro que era el sustento de gran parte de la sociedad y de la vida de entonces, pero bueno, también se hacían otro tipo de alimentos, ¿no? Que eran dulces, ¿no? Muy pocos. ¿Hacéis pocos dulces? Ningunos. Ningunos. Cuando estamos hablando de esto que estamos hablando ahora, de aquellos tiempos, no se hacían dulces. Fue posterior. Luego ya después... ¿Y para las fiestas? La hacían las personas, las hacían ellos, iban a cocerlos a las casas, o sea, al horno. Que se formaban, bueno, menudas fiestas. Cuando iban las mujeres, allí se juntaban un montón. Esa la tenía, pues esa me la has quitado. Pues yo tenía tantas latas, pues ya ahora no tengo. A ver quién tiene mi lata. O sea, que se juntaban, que se pasaba pipa. Se pasaba fenomenal. Cuando llegaba San Antón, era una fiesta que todo el mundo, quien podía más o menos, iban a hacer los caballos y los bollos. Iban a cocerlos, no, incluso iban a hacerlos allí al horno. Y allí se pasaban, bueno, pues horas y horas haciéndolos hasta que los hacían, pujaban, estaban de echar y se pasaban allí, bueno, se pasaba divinamente. La una decía un chascarrillo, la otra otro. De ahí se decían las cosas que pasaban por el pueblo. Era divertido, estaba bien. Ha mencionado los caballos estos de San Antón, ¿no? Sí. ¿Cómo se hacían eso? Pues se amasaban a mano, claro, como entonces se amasaban a mano. Y bueno, por ahí tenemos alguna foto de los caballos ya hechos. Ya digo, se amasaban, tenías que dejar la masa que pujara, que subiera. Cuando ya estaba, entonces los cogías, hacías porciones, hacías las bolas, después los extendías. Bueno, se extienden porque es así. Se doblan y se le hacen la forma. Los cortabas con un pico, con un cuchillo, los dejabas otra vez subir, que pujaran. Y luego con una tijera se le hace el pelo que es picarlos. O sea, les ponían de ojo una almendrilla de aquellas de anís, o quien tenía, le ponían una almendra, eso de ojo. Se untaban y se siguen untando con huevo, después se les pone azúcar y al horno. Están buenísimos. O sea que esa tradición se sigue haciendo. Eso se sigue haciendo. Y luego otras, por ejemplo, como en celebraciones, los borrachuelos, hojuelas. Borrachos y hojuelas, las hojuelas son más de sartén. Aquí lo que se hacen son los rollos de anís. Los rollos de anís que ahora los siguen haciendo, pero los hacen con máquina. Entonces yo los hacía, no hay ningún rollo hecho, ¿verdad? Sí. Yo los hacía a mano. Y cuando los hago para mí, los sigo haciendo a mano. Entonces se hace un largo, lo junto y luego chis, así le hago los piquitos y salen hermosísimos, salen lindos. Los rollos de anís, eso los hacíamos y los seguimos haciendo. Los mantecaos, pues hemos ido, tenemos la fama, mucha gente, ¡ay, los mantecaos cómo los echamos de menos! Eran únicos. Y ya desde que yo ya dejé de trabajar, ya los chicos era mucho trabajo, amasábamos a mano. Luego cuando nos compramos, acababa con una muñequera aquí y otra aquí. Porque era hacer la masa y luego a la masa del mantecao meterle así la manteca, así.
a base de meterle la masa, porque se hacía la masa y luego a la masa había que meterle la manteca, así. Era duro de hacerlos. Ahora, salían buenísimos. No vendíamos en Belmonte solo, que no los llevábamos nosotros a ningún sitio, pero de boca en boca era la mejor propaganda que teníamos y venían pues de un montón de sitios. Y ya no voy a decir del alrededor de esto, venían de Valencia, te los encargaban por teléfono, cuando ya eso, oye, que vamos a ir, tennos tantos y eso, porque ya no es que se llevaban, es que regalaban. Era un regalo muy especial. Y venían, bueno, de todos sitios, de Valencia, de Madrid, pues yo qué sé, aparte de, claro, venían por aquí, por los pueblos, oye, mira, oye, qué bueno, ¿dónde habéis comprado esto? Y ahora cuántas veces me dicen, ¿cómo echamos de menos los mantecas? Y yo, pues me hace mucha ilusión y me da mucha alegría que lo digan, que digo, es una cosa que muy trabajosa, pero se vendían muy bien. Y lo que hacíamos, la verdad, que todo lo que hacíamos se vendía muy bien. Todo a mano. Hacíamos las pastas a mano, las italianas, que son parecidas, pero no son iguales. ¿Qué más? Los rollos, las pastas, las italianas, los cocos, los almendrados. Todo eso era en Navidad. Las empanadillas rellenas de cabello de ángel, ahora. Pero cuando empezamos a hacerlas, más todavía con calabaza. La calabaza la cocíamos y después la triturábamos y después le hacíamos el dulce. O sea que eran cosas muy trabajosas, a base de trabajar. Pero igual se vendían sin propaganda, de boca a boca era la propaganda. Eso era en Navidad. Luego en San Antón llegaba San Antón. Luego empezamos con los roscones, que no hacíamos, y decían, oye, ¿por qué no hacéis roscones? Que los traemos por ahí. Empezamos a hacer roscones. Y con mucho éxito. Gracias a Dios y a las personas que les gustaban y estaban muy ricos. Y la gente demandaba mucho. Así es que esa fue mi historia de mi horno y del trabajo. ¿Y tú crees que haciendo las cosas lentas y despacio, como el pan, claro, sale mejor, no? Claro, eso siempre. Todo lleva su proceso. Entablar, por ejemplo, como decimos, entablar y dejar el tiempo de reposo, el pan tiene que tener su reposo y su tiempo, para lo mismo que él tiene que tener el tiempo de cocción, porque si lo echas y lo sacas, pues está crudo. Y la masa, el pan le pasa igual. Si lo echan, nosotros decíamos, esto está falto. Está falto quiere decir que no está lo suficiente empujado, que no está el tiempo suficiente para echarlo al horno. O sea que tiene su historia. Tiene mucha historia el pan. Ahora se hace más cómodo, más fácil, más sencillo. Tienes la amasadora. Entonces la amasadora sí, yo no me acuerdo. Mi madre sí amasó a mano. Yo no he amasado nunca a mano. Amasaban los dulces a mano. Antes de comprar las batidoras de los dulces y eso sí. Amasaba a mano. Y como no soy grande, cuando amasábamos los bollos me tenía que subir en una silla y en un barreño lo ponía encima de la mesa para echarle la fuerza del cuerpo y poder amasar mejor. O sea que eso ya pasó porque ya ahora se amasa con la batidora, se amasa muy bien, la verdad que se amasa muy bien. Y ya amasar a mano no se pasa. Sí, este año amasé los caballos a mano en casa. Hice los caballos y digo, pues los vamos a hacer. Y los hice en casa, o sea que... Pero bueno, que me hace mucha ilusión que te ven y ¡ay, cómo te echamos! ¡Ay, cómo te echamos de menos! Digo, claro, pero todo llega y hay que dar paso a los que vienen detrás. Pero tienen ¿cómo se dice? Los genes los tienen de los antepasados.